Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por estar en esta rueda de prensa. Agradecer a Luis Garicano el encuentro previo que hemos tenido y en el que le hemos expuesto, bueno, no solo la situación real que tienen los autónomos, sino también la necesidad que tenemos de que las ayudas, compensaciones, lleguen cuanto antes al tejido empresarial. Ustedes me lo han oído en otras ocasiones, pero así lo hemos reiterado. Hay una situación de asfixia económica, de asfixia financiera, y si bien todos tenemos claro que dentro de unos meses, ojalá más pronto que tarde, la gente van a volver a las calles, no podemos olvidar que en esa transición, desde que nos encontramos y con lo que venimos arrastrando, esta crisis no ha sido 4 meses, llevamos ya pues prácticamente un año y hay agotamiento psicológico, hay agotamiento financiero y hay agotamiento económico. Los pozos de muchos autónomos se están quedando sin agua. Y cuanto antes hay que establecer esta inyección económica. Hemos trasladado al señor Garicano pues, cómo vemos que otros países donde tienen los ERTE, donde tienen otros mecanismos como los avales, donde ha habido aplazamiento, donde ha habido moratoria, ha habido además ayudas directas al tejido empresarial cada vez que ha habido restricciones y sus datos de empleo y sus datos de PIB están mejor situados que los de España. Con lo cual, esto evidencia que aquí ha faltado algo. Y desde luego, lo que no estamos es para que ahora haya moratoria en las decisiones, sino que esto hay que tomarlo cuanto antes, porque mientras más tardemos, más daño vamos a ir haciendo al empleo y al tejido empresarial. La prueba ha sido lo que hemos conocido en el mes de febrero, no solamente con alcanzar los 4 millones de parados, sino también que hemos visto que el número de ERTE está en 900.000. Hay que acordarse que se bajó a 600.000, ahora está en 900.000, pero que también el número de autónomos que están en cese de actividad se ha disparado a 511.000, de los 140.000 que había en julio en la primera prórroga. Compartimos en gran parte, bueno, pues las propuestas que tiene el señor Garicano y además compartimos porque creemos que estas líneas de ayudas tienen que ir en dos sentidos. Unas transferencias directas para aquellos que necesitan seguir con su actividad, generando actividad y empleo, y otras que tienen que servir para ayudar, para reestructurar empresas e incluso otras para ayudar a aquellos que desgraciadamente pues se van a ver obligados a cerrar, que no tengan que llevar una losa o una matrícula de arruinado por siempre, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo en muchas ocasiones. Y bueno, hemos visto demasiados datos, pero yo les dejo con el señor Garicano, que como digo, coincidimos en gran medida en la propuesta que nos ha hecho y que la vemos en la línea que necesitamos en estos momentos. Sí, es verdad. Muchísimas gracias al señor Amor, a Lorenzo Amor y a ATA por recibirnos. Realmente hemos estado pendientes, hemos escuchado y efectivamente tratamos de hacer propuestas que estén en línea con lo que nuestro tejido productivo requiere. Los autónomos y las pymes están en una situación absolutamente crítica. ERTEs y ICOs no son suficientes porque hay que pagar alquileres, hay que pagar seguridad social, hay que pagar proveedores, hay un 15% de seguridad social que todavía cae sobre los... hay que pagar esas dos ERTEs y eso, un año entero de pagar eso, al final se acumula y al final resulta en una carga de deuda muy grande. Y cuando hablamos de deuda, tanto para los países como para las empresas, y pensamos en crisis, pensamos que la deuda o te hace hundirte o no pasa nada, pero la realidad es que estar con una carga de deuda muy grande supone que uno no puede invertir, uno no puede reestructurar, no puede salir adelante. Entonces, el gobierno, como saben, va muy tarde, vamos 6 meses más tarde que los demás países europeos que ya han aprobado ayudas directas. El gobierno no tiene plan, salió con estos 11.000 millones el presidente del gobierno, luego de repente hablaron de 2.000 millones de REACT-EU que las regiones iban a pagar. No se sabe qué son estos 11.000 millones, no ha habido ningún plan, nada concreto. Y lo que aquí tratamos es de poner sobre la mesa números, datos y realmente un plan concreto que tenemos gente en la cola así. Un plan concreto que permita salir adelante.
Y proponemos, bueno, también el gobierno ha hablado de las quitas generalizadas del ICO. Creo que esto no tiene sentido, creo que el gobierno ya lo va entendiendo. Las quitas generalizadas del ICO llegan a mucha gente que no le hace falta, realmente hay que focalizar la ayuda en la gente que lo necesita. Impiden el acceso de las empresas luego al crédito, porque una vez que se da una quita obligatoria, que además es legalmente muy dudosa, la empresa no va a tener acceso al conforming loans y todos los demás créditos que necesita para sobrevivir. Lo hablamos con ATA. Y además daña la solvencia de los bancos. O sea que es una solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos cosas. Una, planteamos 9.000 millones de ayudas directas para compensar a 1 millón de pequeñas empresas y autónomos. En España, 10 millones de empleos dependen de las pymes y de los autónomos. No solo el 1,5 millón de autónomos, sino el resto son personas que trabajan en pymes y que realmente necesitan la ayuda para seguir adelante. Entonces serían 650.000 pequeñas empresas sometidas a restricciones de 50% de actividad recibirían el 70% de lo que hubieran generado el año anterior, y los autónomos recibirían 4.000 euros cada uno inmediato, que por ejemplo puede servir para pagar la cuota de autónomos durante un año entero. O sea, 4.000 euros es una cantidad significativa que puede aliviar esa presión. Segundo elemento del plan, 6.000 millones para facilitar la reestructuración de deudas de las que hablaba el presidente Amor. De lo que se trata es de que facilitemos la disminución de ese peso muerto, de esa carga de deuda que se ha ido acumulando durante todo el año, y que ahora mismo no se produce porque realmente en España las estructuras de deudas no funcionan. En España realmente la deuda es una carga que un deudor carga con ella de por vida. El señor Amor, en otra reunión que teníamos, me hablaba de la idea del cierre de persiana, ¿no? Que es que de repente una persona le están llegando las cartas de Seguridad Social, de Hacienda, de bancos, etcétera, no puede más, y aquí no se reestructura la deuda con una negociación, lo que hace es cerrar la persiana y desaparecer, la muerte civil en el fondo, porque es que realmente no hay solución y uno va de por vida con ese cartel de moroso del que hablaba el don Lorenzo Amor. Entonces, según el Banco de España, por darles algún dato, en el papel que creo que les han circulado, damos los datos con muchísimo detenimiento y les recomiendo que los comprueben porque creo que hay cosas interesantes. En España hay 2,2 concursos por cada 10.000 autónomos y microempresas, mientras que en Francia hay 31 concursos y mecanismos extrajudiciales prácticamente no funcionan, solo hay 93 en los últimos 5 años. Realmente la diferencia es enorme, o sea, son 10, 15, 20 veces más concursos en otros países que en España. No funcionan los sistemas para reestructurar deudas. Lo que hay que hacer son dos cosas ahí. Hay una directiva europea que hay que implementar. Hablábamos de que no debe posponer el gobierno esta directiva para que supondría realmente darle la vuelta al sistema, pero además tenemos que facilitar de manera inmediata la resolución de las deudas de manera sencilla y con un componente que en España no existe, que es que el Estado también debe participar de esta reestructuración. Los bancos hacen reestructuraciones todo el rato, es una cosa normal, pero el Estado se queda fuera y el Estado tiene que participar. Proponemos que haya 6.000 millones de euros para que el Estado facilite estas reestructuraciones, que entre a la vez que la banca. Es decir, que por cada euro que la banca esté reduciendo la deuda que tienen estas empresas que se han sobrecargado de deuda durante este año, el Estado disminuye en 1 euro el pago de impuestos, de seguridad social, etcétera, de esa empresa para permitirle salir. Pensamos que hay unos 50.000 millones de euros con datos del Banco de España. El cálculo lo tenemos en el apéndice, lo pueden mirar. Hay una tabla muy bonita con cuánto crédito hay que son empresas que no son solventes, pero las hay que son viables, que son inviables. Hay 100.000 millones de crédito de empresas de pocas solvencia según el Banco de España, de los que 50.000 millones son empresas viables, 50.000 millones son inviables. Lo que hay que hacer es asegurar que estos 6.000 millones se gastan, más los 6.000 equivalentes de la banca, en esas empresas que son viables y en particular en las pymes. Las grandes siempre tienen sus formas de reestructurar, siempre tienen acceso a cambiar capital, deuda por capital, a permitir que participen otros en el capital. Son las pymes las que no tienen ahora acceso a esos mecanismos y son las que tenemos que ayudar. Y también hay que fomentar el papel de los mediadores preconcursales, facilitar los procedimientos. Todo eso
es esencial. Tenemos que disminuir esa carga de deuda para que puedan reestructurar, porque habrá gente que esté haciendo una actividad y cuando las cosas vuelvan tengan que hacer otra, pero si tiene una deuda enorme no lo va a poder hacer. Final, último punto, ¿de dónde sale el dinero? 15.000 millones de euros, coste total, deberían salir del MEDE. Tenemos más de 2 puntos de MEDE que no hemos usado. El gobierno ha dicho, bueno, ya lo usaremos cuando nos haga falta. Bueno, nos hace falta ahora. Este mecanismo europeo se usó para rescatar a los bancos en 2012. Fue el dinero del famoso rescate financiero. Tenemos acceso a él sin condiciones. Usémoslo para rescatar a las pymes y a los autónomos que lo necesitan. Y además, es que si no la rescatamos ahora, al final vamos a tener que enfrentarnos a una crisis financiera que va a ser peor. O sea que creo que es fundamental que se haga ese rescate. Muchas gracias y quedamos a disposición para sus preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Lorenzo. Luis, los compañeros están tímidos hoy y no nos han solicitado ninguna pregunta. He visto alguna cosa en el chat, no sé qué ha ido saltando. Soy yo escribiendo. Ah, bueno. La pregunta es fenomenal. Tenemos, les cuento si quieren, por lo que hay en la tabla 2, que creo que es una tabla que es muy útil para que ustedes puedan contar, si quieren, en prensa mañana, que es la tabla de créditos sectores residentes, que, bueno, que son 573.000 millones de crédito total que hay en España ahora de las entidades financieras, y cuál es el porcentaje de créditos a empresas insolventes y cuáles de ellos son viables y cuáles son inviables. ¿De acuerdo? Que son 18% del crédito total de esas empresas insolventes y la mitad a viables y la otra mitad a inviables. Creo que es un número muy importante porque nos da una sensación de la magnitud de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Son 50.000 millones a viables y 50.000 millones a inviables. Creo que esos son números interesantes. Tenemos también calculado cuántos de esos son pymes, cuántas de ellas son, cuánta quita haría falta, lo ven en ese apéndice y bueno, creo que hay datos que pueden ser interesantes. No sé si alguien quiere alguna aclaración, pero si no, pues tienen el papel y lo pueden usar. Del documento el que estaba mencionando Luis Garicano lo tenéis también en el chat. Además, creo que los compañeros los han enviado por email, así que si tenéis cualquier duda, este es el momento y si no, daríamos por finalizada la rueda de prensa. Sí, tenemos una pregunta. Pues José María, por favor, si puedes activar tu micrófono y formularla. Buenas, ¿me escucháis? Perfectamente. Venga, fenomenal. A ver, la pregunta era, me gustaría saber, o sea, me gustaría que el señor Garicano especificara un poco más lo de los 6.000 millones de la reestructuración de la deuda. Quiero decir, esos 6.000, o sea, el gobierno ha anunciado un plan de 11.000 millones, supongamos que es así, y que una parte se dedica a ayudas directas, como no sé si en la cuantía que el señor Garicano ha dicho, pero bueno, imaginemos que eso es así, y otra parte lo va a destinar a lo que es la reestructuración de la deuda. O sea, ¿cómo participa el Estado en esa reestructuración de la deuda? Sí. Digamos, quitándose recaudación fiscal de encima, he querido entender, ¿o cómo? Efectivamente. La idea es, ¿cómo hacemos que realmente que haya un incentivo? O sea, la única entidad que realmente sabe si una empresa puede ser solvente o no, si puede ser viable o no, es el banco. Entonces, el banco es el que tiene que hacer esta reestructuración. La tiene que hacer de forma voluntaria, no le estamos obligando. Pero el banco dice, oye, esta entidad es solvente, pero tenemos que alinear sus incentivos con los del Estado. No podemos decirle al banco, oiga, usted le vamos a dar un dinero porque entonces el banco va a estar encantado. O sea, el banco tiene que realmente estar alineado con los incentivos del Estado. Le decimos, mire, por cada euro que usted reestructure, que eso quiere decir que usted está confiando en esta empresa para el largo plazo, el Estado va a perdonar impuestos o seguridad o contribuciones a la seguridad social en la misma magnitud. Con lo cual, ¿qué pasa? De la deuda tributaria, la deuda de seguridad social o la deuda ICO, cualquier deuda que haya con el Estado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que muchas de las deudas, ¿cómo funcionan los autónomos? Y que me corrija el señor Amor si no lo explico bien, pero un autónomo, una pyme,
Lo primero que deja de pagar es la seguridad social. Lo segundo son los impuestos. Lo tercero es un crédito bancario. Y lo último es un proveedor. Porque un proveedor, si uno lo deja de pagar, se le acaba, ¿no? Entonces, muchos autónomos y muchas pymes van acumulando deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, etcétera. Entonces, lo que hay que decir es, y también puede haber la deuda con el ICO, efectivamente. Entonces, le decimos al banco, oiga, usted haga esta reestructuración extrajudicial y esta reestructuración voluntaria con esta empresa, y si usted llega a un acuerdo con el deudor, el Estado entrará con usted. Eso administrativamente es muy fácil, porque el Estado no tiene que estar negociando todos los créditos. Y además están alineados los incentivos, porque el Estado solo entra cuando el banco ha entrado. Si la cosa no tiene sentido, no entrará ni el uno ni el otro. Con lo cual creo que facilita el que esa información, que al final lo único que tiene es el banco, que es el que sabe, oye, pues este empresario en el fondo creemos que va a salir adelante, etcétera, que esa información la use quien la tiene, que es el banco. Esta es la idea. ¿Está un poco más claro? Sí, pero me gustaría aclarar otra cosita, ya que estamos con todas estas propuestas que son de usted, es de su grupo. Realmente el gobierno tiene algo encima de la mesa o de su mesa que todavía no ha concretado. O sea, quiero decir, si nos podría explicar o anticipar un poco por dónde cree que va a ir la propuesta, porque estamos un poco como pollos sin cabeza desde hace 2 o 3 meses todos. Exacto. El gobierno lleva ya, Nosotros también. Sí, también los ATA nos dicen lo mismo, que quieren. O sea, fíjense que han dicho, el gobierno ha dicho, primero que eran 11.000. Luego la ministra que eran 2.000 que venían de REACT, que ya se lo había dado a regiones. Oiga, pero no es un plan de gobierno, es un plan de regiones, ¿o de qué es? Luego ha dicho, que estábamos comentando antes, que la ayuda de Estado ya eran los ERTES. Oiga, no, los ERTES no son la ayuda de Estado. Los ERTES están sustituyendo al dinero del desempleo que le hubiera dado el SEPE. O sea, eso no es una ayuda de Estado. Eso no es ayuda directa. La realidad es que el gobierno no tiene un plan y va muy por detrás. Y yo, sinceramente, mi esperanza es que con lo que estamos haciendo hoy les vamos a dar un pinchazo y en pocos días salen con algo, la verdad. Porque realmente es urgente hacer algo que evite el destrozo que esto va a producir nuestro tejido productivo. Yo les dejo con el tema más importante a considerar, que es que en una economía que funciona, las cosas que son viables se reestructuran. Eso debería pasar. Y que el problema que pasa en España es ese cierre de persiana, que es esa muerte civil, que las deudas en España no se reestructuran. Que lo que sucede en España es que cuando hay alguien que carga con una deuda excesiva, pues desaparece. Se lo deja, se va a la economía sumergida, se va, porque realmente no hay un sistema. Bueno, imagínense el colapso que vamos a tener los juzgados de lo mercantil cuando todas estas moratorias se acaben y la gente tenga que empezar a reestructurar y a ir a suspensiones de pagos, etcétera. Tenemos que evitar todo eso y tenemos que asegurar que este peso muerto que tienen encima, que ese peso muerto lo eliminamos, lo digerimos, que les ayudamos a digerirlo. Y yo quería darles el dato, que yo creo que lo tengo aquí, de comparación de los lo tengo, o sea que mire, aquí lo tengo entero, porque antes no se lo he dado entero. Según el Banco de España, en 2019 hubo 13,3 concursos por 10.000 empresas. Le recomiendo esta parte 2, que tiene estos datos que la gente no los suele contar. 13 concursos por 10.000 empresas en España. En comparación, en Francia hubo 107. En Inglaterra, 75. Ahora, si miramos en autónomos y microempresas, en España no existe, ni lo hacen. Son 2,2 por 10.000. Y 9,5 por 10.000 entre microempresas. Bueno, en Francia son 31 para autónomos, más de 10 veces más, y 104 para microempresas, o sea, son entre 11 y 14 veces más. O sea, están los datos en el papel que tienen, o sea, que lo pueden sacar de ahí y están comprobados. Es decir, que realmente estamos en una situación en que la gente va acumulando deuda, se va asfixiando. Imagínense la situación de los miles y miles de familias que se están enfrentando a eso, y realmente no hay solución. Una de las soluciones es, oye, esta directiva comunitaria vamos a implementarla, vamos a cambiar el sistema, pero esto puede llevar tiempo. Y creo que a la vez que implementamos la directiva comunitaria y que aseguramos que las deudas públicas entran en la masa de los acreedores, eso es fundamental, también tenemos
que hacer un sistema que facilite esta reestructuración. Ese es el espíritu de esta segunda parte de la propuesta. No sé si quiere añadir algún detalle sobre cómo funciona esto en España, porque realmente la realidad es que no funciona. Ha quedado muy claro, ¿no? O sea, basta ver los datos. Los autónomos no tienen la cultura del concurso, ni del concurso ni del preconcurso. Y bueno, sí es verdad que la situación en la que estamos viviendo y que hemos vivido va a llevar a que esa cultura, sobre todo arrastrado por los consejos profesionales, detrás de un autónomo siempre hay un gestor, un asesor fiscal, pues indudablemente creemos que va a aumentar, ¿no? Va a aumentar el número de casos, pero tampoco hay cultura de la resolución extrajudicial o de los acuerdos extrajudiciales, ¿no? En este caso, para reestructurar deudas, y que creo que es importante plantear no solo las ayudas directas a quien tiene que o las necesita para resistir estos meses que nos quedan hasta que la gente vuelva a la calle, pero somos conscientes que el nivel de endeudamiento que tienen otros le va a ser muy difícil y que por tanto necesitan de esa ayuda estatal también para reestructurar su viabilidad, su empresa, y quitarse carga financiera de encima, porque si no puede que a lo mejor en septiembre estén todavía vivos, sí, pero desgraciadamente el tiempo se los va a llevar por delante. Claro. Gracias, María. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, José María, también por tus preguntas. No tenemos más, así que... Pues nada, ahí os dejamos. Muchísimas gracias. Que os interese el papel que os hemos hecho llegar y que os sea útil y que os interese la propuesta. Muchísimas gracias. Gracias a Lorenzo Amor por estar bien, de verdad.